Mientras las acciones fluctuaban, el S&P 500 se mantuvo en un umbral crítico. Esto es lo que la historia indica que sucederá a continuación. El índice de referencia ha estado por encima de su media móvil de 50 días durante 133 sesiones, la racha más larga desde 2007, pero eso casi llegó a su fin el viernes. El repunte de las acciones aún podría tener recorrido, según este indicador técnico tan seguido. Acerca de este resumen, el S&P 500 acaba de lograr su racha más larga por encima de su media móvil de 50 días desde 2007. El Nasdaq Composite y el S&P 500 cayeron brevemente por debajo de sus medias móviles de 50 días, pero se recuperaron. Los indicadores de sentimiento de los inversores, como el VIX y el índice de miedo y avaricia de CNN, señalan una creciente alarma, a pesar de que las acciones se encuentran cerca de máximos históricos. La tendencia aún parece ser favorable para el mercado de valores. El miércoles, el S&P 500 logró un hito impresionante. Alcanzó su racha más larga por encima de su media móvil de 50 días desde 2007, superando un periodo de 130 días que finalizó en mayo de 2011, según datos de Dow Jones Market Data. Tan solo 2 días después, esa racha estuvo a punto de terminar, y no solo para el S&P 500. Que también ha estado cotizando por encima de su promedio de 50 días desde el 1 de mayo, casi rompió su racha más larga por encima de su promedio móvil de 50 días desde 1995. Los estrategas técnicos monitorean la cotización de los índices en relación con su media móvil de 50 días por varias razones, pero a menudo la utilizan para determinar si una tendencia alcista aún tiene potencial o si se avecina una corrección. Ambos índices de referencia cayeron brevemente por debajo de la línea de tendencia clave al final de la semana, pero finalmente se salvaron gracias a una recuperación al cierre de la sesión del viernes, en la que el S&P 500 registró su mayor repunte intradía desde abril. Esto también extendió su racha por encima de su promedio de 50 días a 133 sesiones, según datos de Dow Jones Market Data. Ahora, el S&P 500 y el Nasdaq Composite se encuentran en una encrucijada crucial. Los gestores de cartera y estrategas de Wall Street han atribuido la caída de las acciones esta semana, la mayor del Nasdaq Composite, desde la semana en que el presidente Trump anunció sus aranceles del Día de la Liberación en abril, a diversos factores. Existe una creciente inquietud por las elevadas valoraciones de las acciones relacionadas con la IA, crecientes señales de un debilitamiento del mercado laboral estadounidense y de dificultades para los consumidores, y preocupaciones sobre las posibles repercusiones del cierre del gobierno, que esta semana se convirtió en el más largo de la historia de Estados Unidos. Cabe destacar que una oferta realizada el viernes por la tarde por el senador Chuck Schumer, líder de los demócratas en el Senado, sobre una posible solución para poner fin al cierre del gobierno, fue considerada por algunos como un factor que contribuyó a impulsar un cambio en las bolsas. El cierre del gobierno está empezando a afectar la economía, advierte un alto asesor de Trump. El Senado tiene dificultades para llegar a un acuerdo. Incluso con el retroceso de esta semana, las acciones todavía se mantenían relativamente cerca de niveles récord. El S&P 500 cerró el viernes a tan solo un 3% de su máximo histórico de finales de octubre. Pero varios indicadores del sentimiento de los inversores apuntaban a un mayor grado de alarma. El índice de volatilidad CBOE. El índice VIX, también conocido como el índice del miedo de Wall Street, cerró por encima de 19, muy cerca de su promedio histórico. El índice de miedo y avaricia de CNN cerró en 21, situándose en territorio de miedo extremo, según el propio indicador. Mal aliento. Las acciones han tenido una racha increíble desde la caída de abril, con el S&P 500 subiendo durante 6 meses consecutivos hasta octubre, su racha mensual ganadora más larga desde 2021, según muestran los datos. Gran parte de estas ganancias se han debido al impulso de las acciones de empresas, que se espera se beneficien de la IA. Pero si bien las acciones con menor exposición a la IA llegaron a compensar la diferencia en algún momento, la divergencia entre los ganadores y los perdedores del mercado ha vuelto a crecer recientemente. Ahora mismo se trata de una historia de dos mercados, porque todo lo relacionado con el consumidor está sufriendo un duro golpe, dijo George Cipolloni, un veterano gestor de cartera que habló con MarketWatch el viernes. Craig Johnson, jefe técnico de mercado de Piper Sandler, afirmó que varias medidas de amplitud que utiliza muestran que la mayoría de las acciones estadounidenses cotizadas con un precio superior a $2 por acción
y con una capitalización de mercado de al menos $25 millones, estaban en una tendencia bajista. Alrededor del 62% del mercado se encuentra en algún tipo de tendencia bajista, afirmó. Los indicadores internos son pésimos. La amplitud de este mercado es terrible. Esto sugiere que los principales índices, como el S&P 500 y el Nasdaq Composite, probablemente se encaminen a la baja, dijo Johnson, y agregó que pronto podría materializarse un retroceso de alrededor del 10%. Lo que dice la historia, incluso si se produce ese retroceso, una caída por debajo de la media móvil de 50 días normalmente no indica el inicio de un mercado bajista prolongado para el S&P 500. Históricamente, la rentabilidad a 3 y 6 meses ha sido positiva, según datos de Dow Jones Market Data. Sin embargo, ha habido algunas excepciones notables. En 1961, una caída por debajo de la media móvil de 50 días, tras una larga racha por encima de ella, marcó el inicio de un periodo de debilidad más prolongado. 2 años después de una situación similar en 2007, los inversores se vieron inmersos en un mercado bajista devastador provocado por la crisis financiera de 2008. Sin embargo, de vez en cuando, una caída por debajo del promedio móvil de 50 días puede ser saludable para el mercado, señaló Johnson de Piper Sandler.